Bienvenidos a Economía de Guerra. Soy Emiliano Andino y esta es una nueva propuesta en laluchista.com, desde la cual vamos a dialogar sobre la crisis mundial y las medidas necesarias para resolverla. Conmigo está Betiana González. ¿Qué tal, Betiana? Muy bien. ¿Qué tal, Emiliano? Betiana también es parte del movimiento laruchista en Argentina y muchos ya la han visto en varios informes de la Carta Larouche, y juntos vamos a ir recorriendo el desarrollo de la historia actual. Para hoy tenemos una presentación en dos partes. Primero vamos a ver un extracto de la entrevista por videoconferencia a Dennis Moll de la revista EIR en Washington, Estados Unidos, y luego un informe sobre políticas que se aplicaron en Argentina en la última década, lo cual sabemos que es de mucho interés para toda la gente que nos sigue desde Europa, Iberoamérica, también la comunidad hispana en Estados Unidos. Pero vamos rápido primero a los extractos de la entrevista con Dennis Moll. Creo que la pregunta más caliente que todo el mundo está planteándose hoy día es la situación, la verdadera situación en la economía y en la política europea. ¿Cómo ves la situación? Bueno, el futuro de la humanidad se está debatiendo en estos días y quizás horas en la situación europea. Y en ese sentido, el futuro de Argentina también se está decidiendo en la batalla que se está librando en este momento en las economías principales de Europa. Estamos hablando un viernes, este fin de semana va a ser un fin de semana muy movido, porque para el lunes es muy posible que existan 3 crisis sistémicas a la vez, cada una de las cuales puede hundir la totalidad del sistema financiero transatlántico, tal y como lo ha estado advirtiendo Lyndon LaRouche. Problema número 1, las elecciones en Grecia, que son este domingo. Muy posiblemente la coalición anti-austeridad gane esas elecciones, y en ese caso Grecia bien podría salir del euro, y en esa situación se hunde por completo el sistema del euro y todo el sistema transatlántico, que está en bancarrota, el sistema del Imperio Británico, se iría a la quiebra total. Pero esa es una de 3 crisis inmediatas nada más. Crisis número 2, la crisis de España. El sábado pasado se anunció un paquete de mega rescate para España de 100.000 millones de dólares. La intención aquí de los instrumentos financieros políticos de los británicos nunca fue rescatar a España con eso, o a los bancos españoles, porque se requeriría para eso no 100.000 millones, sino 1 billón de dólares o de euros, y eso nada más para arrancar. Eso no incluye la cuestión de los derivados financieros. Lo que querían hacer con eso era comprar un poco de tiempo para que pasaran las elecciones de Grecia y no tener 2 explosiones simultáneas. Pero eso no funcionó. Desde el primer instante de la mención del rescate, ese barco está haciendo agua. En estos momentos España está al borde del precipicio de una desintegración financiera total. Crisis número 3, la de Italia, porque también en estos días los bonos italianos, los intereses de los bonos italianos empezaron a subir por las nubes, y es muy posible que ese país también entre en una situación de desintegración. Ahora, lo que hay que recalcar es que esta no es una crisis de Grecia o de España o de Italia, ni tampoco de la suma de los 3 países. Estamos hablando de una crisis de desintegración final, de vida o muerte, de todo el sistema transatlántico, el sistema centrado en el Imperio Británico. Y como Lyndon LaRouche ha advertido, estamos en un momento en que cada medida que se adopta para tratar de rescatar esa burbuja especulativa empeora la condición que requiere el rescate. Es decir, cada cosa que hacen ellos al tratar de mantener ese cáncer especulativo hace que el cáncer crezca más rápidamente. Por lo tanto, vamos hacia una implosión total de este sistema en cuestión de días o semanas. Y lo que se requiere, para decirlo en 2 palabras, y lo que ha estado insistiendo Lyndon LaRouche, es que se requiere de inmediato una reorganización del sistema financiero internacional a través de medidas tipo Glass-Steagall, que fue la ley del presidente Franklin Roosevelt en Estados Unidos en 1933, donde separa por completo la banca especulativa de inversión de la banca comercial que emite créditos productivos. Eso se requiere no solo en Estados Unidos y no solo en Europa, sino en todo el mundo, para reemplazar este sistema que está destruyendo al planeta con uno que pueda funcionar como un sistema de crédito para el desarrollo.
y la industrialización. La batalla específica que estamos viendo en Argentina en estos momentos, con las tremendas acciones de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para defender la soberanía nacional y la economía productiva, es simplemente un frente de esa batalla internacional. Y Argentina ganará o perderá esa batalla propia según se gane o se pierda la batalla internacional. Ese es el cuadro y el significado de la situación europea en estos momentos. Sí, Denis, entonces con esta situación en Europa, con lo que está pasando con estos tres frentes de crisis, me parece que resulta interesante, como acabas de mencionar, la situación de Argentina. ¿Cómo ven la situación de Argentina desde ahí? Bueno, simplemente hay que leer los diarios financieros británicos para saber cuál es la intención respecto a Argentina. Por ejemplo, en la revista Economist del 2 de junio de este año, ellos publicaron un artículo donde atacan, como suelen hacer, al gobierno argentino, acusando a la presidenta Fernández de Kirchner de adoptar medidas de una economía de sitio, es decir, una economía de guerra. Esa es una descripción correcta, porque en efecto lo que han hecho son medidas defensivas y proteccionistas para parar un ataque financiero que viene del exterior. Pero los británicos se quejan del hecho de que Argentina se está defendiendo. Ellos dicen, no, eso no se puede hacer. Estamos en el sistema de la globalización y el libre cambio. Todo mundo tiene que dejar que se les destruya. Y la importancia de Argentina para los británicos no es simplemente la situación de Argentina. Ellos podrían vivir sin Argentina dentro del campo imperial. Pero el problema que tienen es que Argentina sirve de ejemplo en estos momentos para otros países y otros pueblos que están tomando la misma decisión. Por ejemplo, Grecia, por ejemplo, España. Es por esto que Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del Instituto Schiller, acaba de publicar un informe con un plan, un programa para un milagro económico de reconstrucción en toda la cuenca del Mediterráneo. Y ese informe incluye un capítulo que se llama La lección de Argentina para los europeos. Por lo tanto, desde la óptica de los británicos, ellos tienen que eliminar a Argentina, sí o sí. Eliminar a Argentina como ejemplo de un país que está peleando. Lógicamente, la solución, la manera de enfrentar esto, es que en Argentina se debe reconocer que el enemigo no es simplemente el que se tiene enfrente inmediatamente y el visible, sino que tenemos que entender, al igual que en la filosofía o en la política, que las apariencias a veces engañan. Y lo importante no es meramente lo que está enfrente inmediatamente, sino la intención de esos intereses que están tras bastidores, pero que están moviendo las piezas locales o inmediatas. Por lo tanto, lo más importante para Argentina en este momento es golpear al Imperio Británico, que es el enemigo central, como se ve en el Economist, en el flanco débil de este enemigo. Y el flanco débil está en Europa. El hecho de que se conozca ampliamente en Europa lo que Argentina ha hecho para tener una vida después del Fondo Monetario Internacional, eso puede tener consecuencias enormes en la situación política de Europa. El subtítulo del informe que les acabo de mencionar de Helga LaRouche es "Si hay vida después del euro", porque lo que ella propone, y me parece apropiado también para los otros países del mundo, es que los países europeos como España, Grecia, Italia y otros, primero se tienen que salir del euro. El euro simplemente es una prisión que no permite el desarrollo. Regresar a las monedas nacionales, la peseta, dracma, lira, etc. Luego, defender esa economía y esa moneda nacional con las medidas proteccionistas apropiadas, control de cambios, control de capital, protección y aranceles para las importaciones, exportaciones y demás, y luego hacer una separación absoluta, 100%, del sector bancario entre la parte especulativa, que se va a dejar ahí nada más para que se congele, y la parte productiva, o sea, una transformación al estilo Glass-Steagall, y empezar a crear a través de un banco nacional propiedad del Estado, no propiedad del Imperio Británico, como lo es ahorita el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, de la nación,
un banco de la nación para emitir crédito para el desarrollo y especialmente grandes obras de infraestructura. Entonces, el enemigo verdadero que tiene Argentina en este momento es el mismo imperio británico que está destruyendo a España, Portugal, Italia y también a los Estados Unidos. Entonces, Argentina tiene muchos aliados, es cuestión de simplemente desarrollar ese aspecto para verdaderamente darle un dolor de cabeza muy grave a los británicos que se lo merecen y mucho más. Bien, esto pienso que le da todo un marco y una orientación para lo que queremos discutir hoy. Presenta el escenario de guerra política que nos toca vivir en el mundo entre lo que son dos modelos de economía o sociedad, realmente es la misma idea, y por eso también queríamos presentarles un informe, punto por punto, de varias de las medidas políticas que se aplicaron en Argentina, las más importantes que se aplicaron en Argentina en la última década. Lo vemos rápido y después profundizamos. El pago de la deuda al FMI permitió a Argentina ejercer su soberanía económica por primera vez en décadas. Bajo Néstor Kirchner se salió del default con una quita del 70%, es decir, un ahorro de 67.000 millones de dólares. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central bajo la dirección de la economista Mercedes Marcó del Pont alineó a la institución con los intereses nacionales. Las reservas, que alcanzaron un récord de 52.500 millones de dólares, se pusieron a disposición del crecimiento físico-económico. Sumado a esto, se aplicó un control de precios a los artículos de primera necesidad y una regulación de capitales financieros, lo cual permite mantener la estabilidad económica del país. Se rescató la histórica fábrica militar de aviones de Córdoba, que había sido vendida a Lockheed Martin, quienes la habían dejado abandonada y sin producción. Asimismo, se recuperó aerolíneas argentinas y diversos servicios básicos volvieron a manos de la nación, como la empresa de agua AISA, el Correo Argentino y la reciente recuperación de la histórica empresa de petróleo YPF. Se está dando un gran incentivo al crecimiento industrial. Se crearon nuevos créditos para empresas productivas, fomentando así un crecimiento interno de la producción industrial. De 2003 a 2010, se pasó de tener 80 polos industriales a tener 280. Este tipo de medidas causaron un crecimiento enorme en la producción de distintos rubros, desde electrodomésticos hasta calzado, pasando por un récord histórico en la producción y exportación de automóviles. Las exportaciones de manufacturas de origen industrial llegaron al 35% del total exportado, que junto con las manufacturas de origen agropecuario alcanzan el 68% de las ventas al exterior. Una política contraria al libre mercado y la globalización. Se han abierto nuevos mercados estratégicos a través de convenios bilaterales con países como China, Egipto, Angola y distintos países árabes y africanos. Esta política se enfoca en los acuerdos de Estado a Estado. El Plan Nacional de Medicamentos aseguró a las familias el acceso a medicamentos a bajo costo, además de la distribución gratuita de 78.000 millones de remedios a 15 millones de personas que no tenían acceso, y se amplió la cobertura en medicamentos para enfermedades crónicas. El Plan Nacer otorga cobertura total gratuita a mujeres embarazadas y niños menores de 6 años que carezcan de la misma. En 2003, el porcentaje del PBI destinado al pago de la deuda externa era del 5%, mientras que el 2% se destinaba a la educación. Hoy en día, esa relación se ha invertido. Se construyeron 1.351 escuelas y se otorgan becas para que las personas que habían dejado la escuela puedan volver a terminar sus estudios. Además, se repartieron 3 millones de netbooks a alumnos y profesores de escuelas públicas. Se creó el programa de asignación universal por hijo, donde 3.700.000 personas reciben un abono mensual por cada hijo. Esto, a su vez, generó un aumento del 25% en la cantidad de alumnos en escuelas públicas. Además, junto con la estatización de los fondos de pensión y jubilación, que estaban en manos privadas, se creó la Ley de Movilidad Jubilatoria. La jubilación mínima aumentó de 150 pesos en 2003 a 1.434 pesos en 2011. Se creó el Plan Federal de Viviendas para la construcción de 800.000 casas y además recientemente se lanzó el programa Procrear, que otorga 100.000 créditos hipotecarios. Se han hecho también numerosas obras de cloacas y agua potable, que ha aumentado notablemente la sanidad en las regiones. La ciencia y la tecnología son una política de Estado en Argentina. A través de su programa Raíces,
El Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado en 2007, ha logrado repatriar más de 900 científicos que trabajaban en el exterior. Se le ha dado gran importancia a la promoción de la ciencia y la tecnología en la cultura. Para este fin se construyó la megaferia Tecnópolis, un parque temático científico de 60 hectáreas que el año pasado fue visitado por 4.500.000 argentinos. Otro aspecto físico-económico fundamental fue el avance del Plan Espacial Argentino. Uno de los logros más recientes fue el lanzamiento del satélite SAC-D en colaboración con la NASA y distintas agencias espaciales en el mundo. Además, se está construyendo el cohete Tronador 2, que servirá para lanzar satélites. Esto convertirá a la República Argentina en uno de los pocos países con acceso al espacio y el primero en Latinoamérica. Bajo el programa de reactivación nuclear de Néstor Kirchner, se ha dado un enorme impulso a la ciencia nuclear, que incluye la construcción del reactor modular CAREM de última tecnología. Se rehabilitaron 2.566 kilómetros de vías férreas, se reabrieron 2 talleres ferroviarios. Además, se construyeron 38.500 kilómetros de red vial nacional. Se finalizó la central Atucha 2, se anunció la construcción de Atucha 3 y el reactor CAREM, y se extendió la vida útil de la central Embalse. Además, se terminó la central hidroeléctrica de Yacyretá, que había sido iniciada por el presidente Perón en 1973 y alcanzó su cota máxima de 86 metros en febrero del 2011. Estas medidas significaron una disminución de la pobreza del 44.3% en 2004 al 8.3% en 2011. Salieron de la indigencia 10 millones de argentinos y se crearon 5 millones de puestos de trabajo nuevos, lo cual bajó la desocupación del 26% en 2003 al 7.2% en 2010. Bueno, creo que ahí tenemos toda una serie de medidas que están bien detalladas punto por punto, pero el desafío que tenemos no es simplemente memorizarlas o incluso verlas de manera pasiva, de manera como si fuéramos espectadores de una serie de acciones, sino incorporarlas a nuestras peleas en cada nación del mundo y a la vez preguntarnos cómo es que se aplican esas medidas. Porque sería absolutamente erróneo pensar que simplemente se va al Ministerio de Economía, se va al Ministerio de Justicia, etcétera, al Poder Ejecutivo, y estas cosas se dicen, se escriben y ya está. Sino que detrás de esto hay toda una gran pelea sobre la cultura que rige en una nación y contra un sistema imperial que está operando continuamente, día a día, en diferentes flancos, de manera frontal, de manera encubierta, para impedir que estas medidas se tomen. Porque creo que es un tipo de desafío que está claramente expuesto en Europa sobre qué va a pasar con Europa si los pueblos de las naciones de Europa van a dar la pelea adecuada, si están a la altura de las circunstancias como necesitan estar para poder aplicar mínimamente estas medidas que mencionamos y a la vez todas las otras que hay que incorporar en las economías de las naciones y en cada nación, sumado a las grandes transformaciones del sistema económico mundial, que eso es, bueno, un poco ya lo había mencionado Denis, es prioritario, es lo que va a marcar qué etapa de la historia estamos por vivir, porque eso obviamente va a regir. Mientras tanto hay que hacer las cosas buenas que en este caso hizo Argentina, eso debe ser copiado, debe ser ampliado, debe ser entendido, se debe entender el principio detrás de cada medida, porque cada país es distinto y cada país va a encontrar una diferente aplicación del mismo principio. Y el principio es la soberanía. Es un tema bastante abordado en nuestro sitio web Laruchista y en toda la campaña del movimiento de Laruch en el mundo, pero acá lo vemos como un caso de estudio, un caso práctico. Y yo pienso que, dado que estuvimos acompañando toda esta pelea en los últimos años para que se avance con estas medidas, hay un tipo de carácter, un tipo de espíritu que siempre gobernó esto, que motorizó este tipo de decisiones y este tipo de logros. Y es el coraje histórico y el liderazgo histórico. Esas dos cosas no solamente dan la fuerza, dan la capacidad de hacerlo, sino que a la vez guían a la mente a poder elegir bien. Porque sin ese liderazgo que es trascender las creencias actuales, trascender lo que supuestamente se hace, lo que estamos acostumbrados a hacer, no se pueden encontrar estas soluciones para la coyuntura en cada nación. Entonces, creo que la principal pregunta que los que nos están escuchando en cualquier parte del mundo se tienen que hacer es cómo desarrollar
ese tipo de fuerza que hace al individuo histórico, para que no estemos viviendo en una tragedia, donde nadie hizo nada, sino donde realmente se logró hacer un avance. Entonces, ustedes vieron todos estos desarrollos. Por ejemplo, el tema del FMI, ¿no? El gobierno de Néstor Kirchner arranca con la pelea frontal con un tema que era estructural para las medidas que se tenían que tomar. Un recorte, una quita en la deuda que Argentina había contraído a través de todos los gobiernos que representaban a la banca privada internacional, la banca especulativa, y simplemente les cortó las piernas, les hizo un recorte en toda la deuda que llegó a un 70-75% de descuento, y que fue una pelea política contra viento y marea, incluso no con la total colaboración de los funcionarios argentinos, que algunos no estaban tan de acuerdo, pero sin embargo se definió cuáles eran las reglas a los tenedores de bonos de diferente índole, unos más especuladores que otros, algunos embaucados con el tema de la deuda, como los ahorristas italianos, jubilados italianos, que los bancos les habían inyectado este tipo de inversión y de golpe se encontraron que había un no pago, una reestructuración de la deuda, y los que habían creado ese fraude fueron los banqueros. Entonces, la quita del 75% de la deuda es crucial, lo que tiene que hacer Europa. Y luego la pelea contra el FMI para desbancarlo, para quitarle todo el poder político en el país, que se hizo a través de taparles la boca con el dinero que ellos reclamaban históricamente, que en el caso de Argentina fueron 10.000 millones de dólares, pero simplemente se cerró la oportunidad de que el FMI dicte política económica, social en Argentina, y terminaron este año, 2012, cerrando la oficina en Buenos Aires y directamente refugiándose en la oficina en Perú, desde donde van a supuestamente emitir sus comunicados, políticas, etc. Pero creo que esos dos temas como que lanzan, ¿no? Enmarcan lo que fue la pelea política. Sí, sobre todo el crecimiento en lo que fue la industria, la ciencia, la tecnología, porque sin un impulso para un modelo que sea productivo basado en el futuro, es decir, en la ciencia y la tecnología, como es el caso, por ejemplo, lo que vemos hoy en Rusia y China, lo hemos documentado en laruchista.com, en nuestro programa La Carta Larouche, y realmente cuando hablamos de economía de guerra, que es del tema con el que lanzamos este programa nuevo, estamos hablando de eso, estamos hablando de una visión de lo que va a ser el futuro, porque ya no tenemos nada que sea sólido en este modelo monetarista, sino que el dólar se está cayendo, el euro se está cayendo, y lo que se viene es un tipo de economía que tiene que estar basada en ciertos pilares. Tiene que haber más regulación, pero la regulación tiene que estar basada en una visión a un programa de desarrollo. Que el programa de desarrollo no puede ser algo, como Denis lo explicaba, no puede ser algo de una nación, tiene que ser una visión que englobe regiones que se interconectan. Es decir, tiene que ser un avance superior en lo que es la energía, ya no como en el caso de Argentina, que se lanzó este plan nuclear que detallábamos. Tiene que ser superior a eso, tiene que ser con una visión de un programa espacial donde las naciones tengan una recuperación real en base a una nueva plataforma económica. Estos temas son los que vamos a estar discutiendo en Economía de Guerra en el futuro. Creo que eso que mencionabas de la misión, de los objetivos que involucran a un grupo que es mayor que una nación, ¿sí? Por ejemplo, la idea de misión de orientación, como el caso del programa espacial. Sabemos todos que el programa espacial que impulsó Kennedy a nivel económico dio 14 veces la ganancia que se había invertido, el capital que se había invertido. Y además de la ganancia económica, la ganancia cultural de inspirar a toda una población a poder no creer solamente en el futuro, sino formar parte de la construcción de una nueva etapa de una nación, de una nueva etapa de la historia. Y también otra cosa para resaltar es la manera en que deben trabajarse en conjunto. Acá se trabajó Sudamérica como un bloque, se fueron logrando diferentes cosas, nada fue perfecto, todo tenía sus diferentes matices, pero sí esta idea de un trabajo que aglutine todas las voluntades y sume fuerzas en diferentes naciones, que es lo que estamos presentando con lo que está haciendo Helga Sepp-Larouche para Europa, de ponerse a trabajar en Europa y poder reconstruir la infraestructura que se necesita, que es la mejor manera de sacar adelante
la economía. Pero bueno, vimos ahí todos los puntos que se estaban presentando y tiene que ver con... Abandonar las recetas. Sí, abandonar las recetas. Argentina no siguió recetas, eso fue justamente lo que hizo. Esa es la diferencia. Y hoy día lo que tenemos que hacer es pensar la economía desde otro punto de vista. Por eso, pensar en el programa espacial es no tener recetas, es pensar con creatividad. Exactamente. Son ese tipo de políticas. Lo que quería hacer hincapié es esto. Acá hay una serie de puntos, un resumen de acciones que se tomaron. Vos decís no seguir las recetas, no seguir las costumbres y realmente plantearse patear el tablero. Porque está en dudas si acaso la población de Europa va a patear el tablero o no. Porque no se puede pretender salir del pozo, salir adelante económicamente, lograr los beneficios sociales, los beneficios económicos de una nación, pero sin patear el tablero. Porque para que Argentina pueda haber disuelto este sistema de banco central independiente, que es el modelo económico fundamental que rige en el mundo entero, en el caso de la Reserva Federal es banca central independiente, es una creación absolutamente del sistema imperial británico. Conglomerar todos los fondos del país y hacerlos independientes de los intereses políticos, sociales y en general nacionales de cualquier país, para quitarle ese recurso. En este caso se alineó el interés del Banco Central con el interés de la nación, pero para eso se echó al presidente del Banco Central. Gritaron, chillaron, todos los medios, todos los periódicos, todos los medios de comunicación que responden al sistema de banca central, al sistema monetarista, dieron una pelea enorme, porque le estaban sacando a su peón que estaba representando sus intereses. Pero eso se dio con una pelea muy fuerte. El pueblo apoyó, el pueblo entendió, apoyó y exigió que se concretara esa decisión. Pero esos son el tipo de medidas, lo vemos con el caso de Kudrin en Rusia. Medvedev, el presidente de Rusia, expulsó en vivo, en una conferencia televisada, al ministro de Economía, porque el tipo no respondía a los intereses de Rusia. Estaba siguiendo los lineamientos monetarios de Londres y iba en total contradicción con la intención de desarrollar a Rusia y le estaba quitando la capacidad del Ministerio de Economía de Rusia para alinearse con la política nacional. Patear el tablero, realmente hay que echar gente, hay que enfrentarla y reconocer cuáles representan y no se puede no se puede hacer esto de manera bonita, ¿sí? De manera linda, como si podemos ser amigos y negociar con lo que es realmente el enemigo. Hay que reconocer que eso es un enemigo, esos intereses son enemigos y no pueden convivir con nuestro futuro en ese sentido. Y hay que dar lo que lo hemos presentado nosotros en nuestras campañas en el mundo entero, lo que es la guerra política mundial contra el Imperio Británico. Pero es una guerra política, es mundial y la tenemos que estar dando todos y es, como lo decíamos ahí con la entrevista de Denis, es ellos o nosotros. No podemos sobrevivir conviviendo. Creo que eso es lo que es central. Estudiar, yo creo que está totalmente disponible para que lo puedan volver a ver, recorrer los puntos, encontrar similitudes, diferencias, encontrar qué otro tipo de acciones se tienen que tomar en otro país, pero preguntarse siempre de dónde sale la capacidad de aplicar esta medida en el país, en cada nación, y cuál es el tipo de fuerza que hay que desarrollar en nosotros, ciudadanos, para convertirnos en líderes de cada cultura, nación, y poder exigir y luego protagonizar ese proceso de transformación, pero encontrarle cuál es el espíritu de esas acciones. Que bueno, a nivel conceptual obviamente tiene que ver con el entendimiento que sin ciencia que dirija la economía no hay avance. Porque cuando hablamos de economía de guerra estamos hablando de el punto central, el carácter que se requiere en este momento de la historia. Pero lo que en la economía de guerra tenemos que aplicar son principios de economía física, ¿sí? No es manotazos de ahogado o cualquier tipo de medida para parchar. No podemos gastar recursos en parches. Tiene que ser una de las cosas interesantes en estas medidas que estamos analizando, que se aplican de manera de emergencia, con mucha necesidad, pero a la vez son adecuadas. Sí. Funcionan, desatan un proceso de muchas etapas, o sea, de muchas facetas que resuelven una cuestión social, una cuestión económica, una cuestión de salud, como lo veíamos con
el programa de la asignación universal por hijo, que era ayudar, ¿sí?, económicamente a las familias de bajos recursos con un monto de dinero tal. Eso le permitía volver a la escuela, por un lado, recibir alimentos, o sea, comprar lo que necesitasen, pero a la vez para eso se requería que cada familia asistiera al hospital, asistiera a programas de vacunación, o sea, un montón de requisitos que son totalmente dignos y necesarios, pero que resuelven toda una problemática en salud, a nivel económico y a nivel social, que obviamente evitar la marginación, ¿sí?, de la gente más necesitada, más desesperada. Entonces, hay que entender todo el carácter de cada una de esas medidas. Pero, sí. Digamos que en Europa necesitan empezar a pensar por encima de este sistema oligarquista que es la monarquía, ¿no? Empezar a pensar más como una república. Sí, yo creo que es eso. Es lo que transformaría el transatlántico. Es hora de que Europa recupere su espíritu, ¿no?, su legado que tiene ahí que ver con Nicolás de Cusa, Godofredo Leibniz, todo el principio humanista clásico que le dio al mundo. El mundo ha disfrutado de la cultura europea humanista como Europa todavía no se lo ha permitido. Y creo que se los merecen y es hora de que lo hagan porque el tiempo realmente corre y queda muy poco tiempo y no hay margen de error. Así, tenemos dos ejemplos, dos mujeres, Helga Sepp-Larouche, Cristina Fernández, dos ideas de cómo se puede salirse del modelo y crear algo nuevo. Así que vamos a seguir con estos programas. Recuerden, economía de guerra es entender cuál es el carácter de las medidas que se tienen que tomar. Son situaciones de emergencia, estamos en una situación de emergencia mundial y no podemos ser delicados, cobardes, ni estar viendo si el sistema monetario, el sistema de banca, el sistema corporativo se ofende o no con lo que queremos hacer. Necesitamos defender los intereses de las naciones y el bien común, ¿sí? Las medidas que se tienen que aplicar tienen que ser regidas por la idea del bienestar general, del bien común. Y con eso no son datos menores, no es una frase menor. Estaríamos identificándonos con los principios más altos que han regido alguna vez a la sociedad humana. Y tenemos que identificarnos con eso, reconocer ese espíritu en cada medida y pelear por ese tipo de objetivos. Pero eso es la brújula en un momento de este tipo. Las medidas difieren, son distintas. El bien común es lo que tiene que ser el espíritu y el carácter de cada política. Así que vamos hasta la próxima semana, ya salimos con otra una presentación. Serie de ideas y sobre todo queremos escuchar lo que piensan, mándenos propuestas, ideas, comentarios, pensamientos, son agradecidos. Así que hasta la próxima semana y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, Emiliano. Hasta luego.